Comenzamos con los coletazos de la guerra en Gaza. El ejército de Israel ordenó la evacuación de numerosos barrios de la ciudad de Khan Yunis en el sur de Gaza. Aseguran que terroristas de Hamás continúan lanzando cohetes desde ese lugar. Todo esto ocurre en plena escalada de las tensiones en la frontera norte con la milicia chiita Hezbollah en el sur del Líbano, donde algunos expertos creen la guerra es inminente. Soy Jenny Pérez de Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. En la guerra en Gaza, según la ONG Defensa Civil Palestina de Gaza, al menos 18 personas murieron en un bombardeo israelí contra 2 escuelas. El ejército israelí informa que este ataque iba dirigido contra comandos del grupo islamista Hamás escondidos en los edificios. El Kremlin declara el estado de emergencia en la región del Kursk, en el suroeste de Rusia. Hasta el momento, Ucrania no se ha referido a lo que parece ser el uso de uno de sus mayores tanques transfronterizos desde que comenzó la guerra. Y el Centro Carter anunció en un comunicado oficial que el candidato opositor Edmundo González fue quien ganó las elecciones en Venezuela, desechando de esta manera los resultados oficiales de las autoridades electorales venezolanas que proclamaron a Nicolás Maduro. En breve tenemos todos los detalles. En la guerra en Gaza, según la ONG de Defensa Civil Palestina de Gaza, al menos 18 personas murieron en un bombardeo israelí contra 2 escuelas de la ciudad de Gaza. Otras fuentes palestinas apuntan a una treintena de heridos y varios desaparecidos. Las escuelas en Gaza son puntos de refugio habituales para los miles de desplazados de este enclave. El ejército israelí, en cambio, informó que este ataque iba dirigido contra comandos del grupo terrorista Hamás, escondidos en los edificios de uso civil. Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás han muerto cerca de 40.000 palestinos. La guerra comenzó tras la masacre de Hamás del 7 de octubre en territorio israelí, en la que mató a 1.200 personas y tomó de rehenes a más de 200. Más de 100 siguen aún en poder de Hamás en Gaza. Y tenemos en directo a la periodista experta en Oriente Próximo, Maya Siminovich. Maya, saludos. ¿Qué ha dicho Israel sobre este ataque en Gaza que denuncian fuentes palestinas y también sobre lo último, esa orden de evacuación de los barrios orientales de Khan Yunis? Hola Jenny, efectivamente, como mencionabas antes, el ejército israelí dijo que había atacado en los colegios, 2 colegios, y que los objetivos eran infraestructura, armamento y túneles, y que lamenta que jamás utilice a la población civil como escudo. Los avances necesarios para evitar muertes civiles, como utilizar armamento de precisión y pedir evacuación de la ciudadanía. Así que Israel no reconoce que haya muertos civiles en esta circunstancia y tampoco ha dicho que se va a investigar, puesto que no lo reconoce. Con respecto a Khan Yunis, es la tercera vez que el ejército israelí invade de nuevo esta ciudad, el campo de refugiados en Gaza. Y en el momento en el que el portavoz del ejército israelí en árabe, Andrae, dijo que evacuar el área, y el área es una zona humanitaria de él, ya estaban comenzando los bombardeos. Como digo, es la tercera vez que entra en esta ciudad porque jamás se rearma en los mismos lugares. Amaya, tenemos algunos problemas de conexión, sin embargo quiero hacerte esta pregunta. A esta hora ahí sabemos evacuaciones también en el Líbano ante una inminente guerra entre Israel y la milicia chiita Hezbollah. ¿Qué sucede del lado israelí? ¿Qué has podido conseguir? Sí, lamento que haya problemas de conexión. Lo que sucede en el norte es que realmente los ciudadanos han sido evacuados hace mucho tiempo. La gente está queriendo volver, pero no está sucediendo de manera masiva. Algunos vuelven de manera individual. Se está preparando Israel para este ataque. Se sospecha que probablemente sea Hezbollah quien ataque primero antes que Irán. Y en el día de hoy, el jefe del Comando Central norteamericano ha vuelto a visitar Israel por segunda vez en la semana, lo que indica que hay unos preparativos muy fuertes y está todo el país esperando que alguien dé el primero. Maya Siminovich, muchas gracias por estas informaciones. Muchos saludos. Gracias. Y hablamos ahora de la otra guerra. El Kremlin declaró este jueves el estado de emergencia en la región de Kursk, al suroeste de Rusia, después de que el ejército ucraniano llevara a cabo una de las mayores incursiones en el país desde el inicio de la guerra. Según Moscú, al menos 1.000 soldados ucranianos entraron en territorio ruso el martes. Al parecer, las fuerzas rusas bloquearon este avance. Las autoridades de Kursk aseguran que unos 3.000 civiles fueron evacuados. Ucrania no ha confirmado este ataque en territorio ruso.
El ministro de Defensa ruso dice que estas imágenes muestran la destrucción de vehículos blindados ucranianos en el tercer día de intensos combates a lo largo de la frontera. Alrededor de 1.000 soldados ucranianos irrumpieron en la región rusa de Kursk con tanques y vehículos blindados. Se registraron intensos combates cerca de la ciudad de Sudza, por donde el gas natural ruso entra en Ucrania, lo que hace temer que se interrumpan los flujos de energía hacia Europa. Ucrania publicó un video en el que supuestamente se ve a guardias rusos rindiéndose en un puesto fronterizo de Kursk. En su discurso vespertino, el presidente Volodymyr Zelensky sugirió que Rusia debería probar su propia medicina sin referirse directamente a este incidente. Rusia trajo la guerra a nuestra tierra y debe sentir lo que ha hecho. Queremos alcanzar nuestros objetivos lo antes posible, en tiempos de paz, bajo las condiciones de una paz justa. Y así será. Kursk ha declarado el estado de emergencia y miles de personas están siendo evacuadas. El expresidente ruso Dmitry Medvedev opinó sobre la incursión en Telegram y pidió una invasión mayor sobre Ucrania. Ya no se trata solo de una operación para recuperar nuestros territorios oficiales y castigar a los nazis. Es posible y necesario entrar en el territorio de la aún existente Ucrania, entrar a Odessa, Kharkiv, Dnipro, Nikolayev, entrar a Kiev y más allá. No debe haber restricciones respecto a ninguna frontera reconocida del Reich ucraniano. Moscú se vio obligado a movilizar sus reservas para impedir que los soldados ucranianos se adentren más en su territorio. Y nos acompaña el periodista Ricardo Marquina, experto en el mundo postsoviético. Para ampliar esta perspectiva, ayúdanos a comprender un poquito más, Ricardo, cuál es la importancia estratégica, en primer lugar, de Kursk concretamente y cuán preocupado podría estar entonces el aparato ruso. Hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme a estar con vosotros. Bueno, Kursk es una región del sur de Rusia, mayormente rural, tiene una central nuclear que estaría ya a menos de 15 kilómetros de donde están las tropas ucranianas y no tiene más importancia militar que ser frontera con Ucrania. Evidentemente, aunque no es una región importante para Rusia, es región rusa y esto hace que ver tropas extranjeras por primera vez en Rusia desde el final de la Segunda Guerra Mundial pues haga que salga humo por las orejas en el Kremlin. Evidentemente están muy preocupados. Si vemos cómo Putin habló con el ministro de Defensa ayer en una reunión especial de urgencia del Comité de Seguridad, el lenguaje no verbal de Vladimir Putin es la primera vez que yo lo he visto tan nervioso, realmente tan tenso. En mis años en Rusia nunca lo había visto tan tenso como lo vimos ayer, con lo cual, aunque esta incursión podría ser pasajera, aunque quizás mañana o pasado mañana esas tropas ucranianas se retiren, desde luego ha sido un golpe muy duro para el orgullo ruso, que ha demostrado que no estaba preparado para este escenario. Y Ucrania ha denunciado no solamente muchos arrestos de soldados, sino también que muchos de los soldados han incluso huido de esa situación de guerra. En este denunciado avance ucraniano, Ricardo, en territorio ruso, ¿acaso es el comienzo de una nueva fase de la guerra en Ucrania? Podría ser, porque desde Ucrania llegan las señales de que este podría ser un golpe de mano de Ucrania ante la incapacidad de avanzar en las líneas de Donbass y del sur del país, que están fuertemente fortificadas, entrar por donde se puede, coger, digamos, de rehén un territorio ruso para sentarse de una vez a negociar. Desde Kiev dicen que quisieran poder negociar de aquí a final de año, desde 2024, algo que parece ahora mismo imposible, pero que bien podría ser también un escenario. Sin duda, si Ucrania, algo que a mí ahora mismo sobre el terreno se me hace imposible comprender que Ucrania pueda hacerse con una región entera rusa y mantenerla en el tiempo, pero si eso llegase a suceder, desde luego Ucrania tendría algo muy potente en sus manos para poder negociar la salida de tropas rusas de otras regiones de Ucrania. Ricardo Marquina, como siempre, muchas gracias. En Madrid. A ustedes.
Y vamos a cambiar totalmente de tono y de asunto. Vamos a hablar de economía con mi colega Juliana González. Bienvenida, ¿qué nos traes? Bueno, Jenny, vamos a hablar del cambio de presidencia en Boeing, una empresa que está bastante en problema, como recordarás, y es que Kelly Ortberg tomó este jueves los mandos de Boeing. El nuevo presidente de la fabricante de aviones tiene una gran tarea por delante para restaurar precisamente esa confianza en la empresa estadounidense tras una serie de accidentes que saldaron con la vida de casi 350 personas. El nuevo jefe de Boeing, Robert Kelly Ortberg, a sus 64 años ya estaba jubilado, pero ahora deberá sacar de la crisis al fabricante de aviones estadounidense, un reto en el que sus antecesores han fracasado. Ortberg procede del sector aeronáutico y tiene que solucionar los enormes problemas en los controles de calidad y de seguridad que hacen que Boeing atraviese por turbulencias. En enero, un panel del fuselaje de un 737 MAX, operado por Alaska Airlines, se desprendió en pleno vuelo. El avión tuvo que aterrizar de emergencia. En el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, Boeing estuvo sometido a gran presión por la competencia. Boeing ha reducido su presencia aquí. Le va bien en el sector de defensa y aeroespacial, pero en el sector de transporte aéreo comercial sigue en crisis. El recién llegado tendrá que convencer a las autoridades y a la industria. La situación financiera de Boeing es desoladora. 2018 fue el último año con beneficios y desde entonces ha acumulado pérdidas por más de 25.000 millones de dólares. A finales de julio, Boeing tuvo que comunicar de nuevo cuantiosas pérdidas, más de 1.400 millones en el segundo trimestre del año. Y cambiamos de nuevo de tema y la opción más usada en México para obtener una tarjeta de crédito es a través de las tiendas de autoservicio o las plataformas digitales. Sin embargo, estas tarjetas conocidas como departamentales no son consideradas productos financieros y por lo tanto no están sujetos a las mismas regulaciones que los bancos. Esto ha favorecido la falta de información y el cobro de intereses muy altos. La mayoría de quejas son por pagos no reconocidos y cobros abusivos que pueden terminar en deudas impagables. Todos pueden tenerla. En México, hasta las tiendas y plataformas digitales ofrecen sus tarjetas de crédito. Cristina compró con ella un refrigerador, pero por un error no se registró el pago de su mensualidad de $30. Al mes siguiente, la deuda ya era el triple, por intereses. Así por 5 años, hasta acumular una deuda impagable de $1,000. Y pues ya era una cantidad, pues la verdad, mucho más de la que yo había comprado, porque ya se habían generado muchos intereses. Posteriormente, pues me llamaban y me llamaban muchísimas veces, fácil 20, 30 veces al día, pidiéndome que quisiera el pago y quisiera el pago. Cristina finalmente pagó el valor total del refrigerador, pero no pudo salir de la lista negra del buró de crédito. Eso le impide pedir cualquier otro préstamo. Es solo un ejemplo de los riesgos que enfrentan quienes usan tarjetas departamentales en México. En 2021 ya eran 17 millones de personas. La consultora Fiorentina García fundó una organización de consumidores en línea, TechCheck, que detectó que al no tratarse como productos financieros, estas tarjetas no están reguladas por la Ley de Transparencia Bancaria y no dan información suficiente. Por la falta de transparencia que tienen las y los consumidores sobre las tasas de interés, sobre los costos anuales totales y por la falta de sistematización y regulación que tenemos frente a los contratos de adhesión que pueden tener estas tarjetas departamentales, ¿no? Como no están supervisados por la autoridad, en este caso con experiencia que sería la Conducef. La Procuraduría Federal del Consumidor es la que recibe las quejas, que fueron más de 5.000 desde el año pasado. La mayoría por errores de cobro, pero también por servicios no solicitados, cobros indebidos o abusivos. Si la reclamación no se resuelve vía telefónica, los afectados deben además apersonarse en estas oficinas. Su director, David Aguilar, reconoce que sería más eficaz gestionar las quejas a través de la Comisión de Servicios Financieros.
tema de las quejas oscila alrededor del 30% del total de aquellas recibidas por cualquier motivo respecto a tiendas departamentales. ¿Cuáles son los principales motivos? Y enfatizo mucho porque se va casi al 50% de este 30%, que son los cargos no reconocidos. Cargos y cobros de tarjetas pensadas para obtener créditos accesibles, pero que, como para Cristina, pueden volverse una pesadilla y hundir la economía de un hogar. Cuando los bancos tradicionales rechazan entregar una línea de crédito, muchos optan por hacerse una tarjeta departamental para así generar un historial crediticio, un riesgo que deben asumir para más adelante abrirse las puertas para obtener un préstamo. Bueno, Jenny, es la tragedia de la falta de bancarización. Pero bueno, dejamos México y hablamos ahora de Venezuela. Eterna trama, Juliana, que todavía no tiene una solución, aunque hoy el Centro Carter, el Centro de Investigación y de Observación Electoral autorizada por el gobierno de Venezuela para estas elecciones del 28 de julio pasado, anunció que el candidato opositor Edmundo González Urrutia fue quien ganó las elecciones en Venezuela y lo hizo con el 60% de los votos, descartando de esta manera el Centro Carter el triunfo electoral de Nicolás Maduro que había anunciado, recordemos, el oficialista Consejo Nacional Electoral. Pese a las críticas, en Venezuela, a pedido de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo avanza en ese proceso de validación de las elecciones del 28 de julio. En plena crisis, los gobiernos de México, de Brasil y de Colombia han anunciado en un comunicado que coinciden en la necesidad de verificación imparcial de los resultados, dando con esto un espaldarazo a los pedidos de la oposición. Estos gobiernos están trabajando además paralelamente en una posible mediación para alcanzar una salida política a la crisis, mediación que cuenta con el respaldo de los Estados Unidos y que también ha sido bienvenida por la líder opositora María Corina Machado. Y el periodista de Deutsche Welle en Caracas, Óscar Schlenker, está con nosotros ampliándolo la perspectiva de este jueves, no un jueves fácil, otro más allá en Caracas. Óscar, decíamos que el oficialista Tribunal Supremo avanza en esa confirmación de Maduro como presidente y lo hace en medio de toda esta situación. ¿Qué se puede esperar de este órgano concretamente del máximo tribunal de Venezuela? Bueno, el rol ahora de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia es dirimir los ataques contra el CNE y aclarar estos cuestionamientos. Hay que procesar que llevamos más de una semana donde las elecciones aún no se muestran estas actas, esta evidencia, y aún no se han presentado las actas. Y eso ha generado muchas dudas sobre el proceso electoral, incluso entre candidatos de oposición que no respaldaban a Edmundo González Urrutia. Algunos de los opositores que acudieron ayer a la citación del TSJ dijeron salir con más dudas que respuestas. Así que este proceso ahora entra en un contencioso electoral y el tribunal lo que hace es citar a todos los candidatos, partidos y rectores del CNE para hacer el peritaje. Eso es un proceso largo, es tedioso, pero despejaría las dudas y al mismo tiempo excusa el CNE de no mostrar las actas hasta no culmine este proceso, que lo que da es largas a una negociación. Y a todo esto, Óscar, el Centro Carter, un reconocido organismo veedor de elecciones, declaraba este jueves que Edmundo González Urrutia fue quien venció las elecciones con un 60% de los sufragios y también dice el Centro Carter que no hubo ningún ataque cibernético al sistema electoral venezolano. ¿Qué reacciones ha merecido este anuncio oficial allá en Caracas? Sí, Jenny Lincoln, que es la jefa de misión de observación del Centro Carter, dijo a medios que no tienen evidencia de un hackeo electoral y que en su análisis de los números daban ganador al candidato opositor. Recordemos que antes de las elecciones el gobierno de Nicolás Maduro celebró la llegada a Venezuela del Centro Carter y el mismo ministro de Defensa elogió su prestigio como observadores electorales, democráticos y en soluciones de conflictos. Pues, tras estas declaraciones, el canciller venezolano Iván Gil lamentó en X que el Centro Carter haya lanzado a la basura el prestigio de la organización y acusó a Lincoln de ser asalariada del Departamento de Estado de Estados Unidos. Además señaló que lo que dice no corresponde con la realidad ni la legalidad venezolana. Óscar, a todo esto, ¿qué más has podido averiguar tú sobre la suerte de esos 4 periodistas imputados por el delito de terrorismo por parte de las autoridades venezolanas en el contexto de las protestas?
Bueno, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa rechaza estos arrestos y denuncian que las leyes antiterrorismo se están utilizando de manera ilegal y arbitraria contra periodistas que simplemente estaban haciendo su trabajo reporteril en las protestas postelectorales. Además, denuncian que no se les ha permitido ver a sus familiares o designar a sus abogados imponiéndoles defensores públicos. Esto último es un patrón que se ha venido presentando en varios de los más de 1.000 detenidos en estas protestas postelectorales, según las informaciones de las organizaciones de defensores de derechos humanos. Oscar Schlenker, periodista de Deutsche Welle en Caracas, muchas gracias. Y en Brasil, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva decidió expulsar este jueves a la embajadora de Nicaragua en Brasilia. Esto en respuesta a la decisión del gobierno de su homólogo nicaragüense, de Daniel Ortega, de expulsar al representante brasileño en Managua. Las relaciones de ambos gobiernos se enfriaron en los últimos meses después de que Ortega ignorara los intentos de Lula para mediar a pedido del Papa Francisco la liberación de un obispo encarcelado. La ausencia del diplomático brasileño en los actos conmemorativos del 45 aniversario de la Revolución Sandinista fue el detonante de su expulsión. Brasilia actuó luego, dice, según el principio de la reciprocidad. Y nos quedamos en Brasil porque este país atraviesa una serie de desastres ecológicos en el último año. Sequía en la Amazonía, inundaciones en Río Grande do Sul y ahora incendios de gran envergadura en el mayor humedal del mundo, el Pantanal, ubicado en el Mato Grande do Sul. Y según un informe científico que publicó hoy el World Weather Attribution Group, los incendios en este bioma se han intensificado un 40% por efecto del cambio climático. Por aire, por tierra. Desde junio, los bomberos brasileños buscan apagar las llamas que consumieron más de 1 millón de hectáreas de El Pantanal. Un informe científico alerta que los incendios están irrumpiendo cada vez más temprano, año a año, y que son un 40% más intensos debido al cambio climático. Las condiciones de vida se complican para las comunidades indígenas. Los incendios amenazan a la flora y la fauna del Pantanal y pueden ser devastadores para las comunidades indígenas. El humo genera problemas respiratorios en las comunidades de la zona, especialmente en niños y ancianos, que son los más vulnerables. Pero también amenaza a las especies en extinción. También es hábitat para muchas plantas y animales poco comunes o en peligro de extinción. Especies que quizás no volvamos a ver en el mundo. Y claro, estos incendios contribuyen a la muerte de muchos animales y plantas de estas especies. Es muy importante que tengamos en cuenta este contexto cuando pensamos en las implicaciones de este informe. Ante los efectos del cambio climático, como la subida de temperaturas, las sequías y mayores corrientes de vientos, los científicos creen que en el Pantanal la actividad humana está intensificando estos incendios. Lo llaman cambio climático inducido por el hombre. Si bien las condiciones meteorológicas son un factor muy importante para generar incendios, este no es el único. También hay otros aspectos como por ejemplo los cambios en la vegetación, las estrategias para controlar incendios y particularmente el uso de los suelos. Si hay diferentes tipos de vegetación o si hay deforestación o reforestación, todo esto determina también la rapidez con la que se propaga el fuego y cuán lejos puede llegar. Por tanto, no podemos ver esto desde un punto exclusivamente meteorológico. Los científicos alertan sobre las acciones humanas que aceleran el cambio climático. El sur de Brasil parece ser un ejemplo de estos desastres. Pasó de las inundaciones en mayo en Río Grande do Sul a los incendios en junio en el Pantanal. Y
cambio de foco, nos vamos a la carrera presidencial de los Estados Unidos, donde el candidato republicano y expresidente Donald Trump hizo este jueves su primera aparición pública desde que su rival, la demócrata Kamala Harris, anunciara que Tim Walz era su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Y en su residencia de vacaciones en Florida, Trump dijo que va a mantener 3 debates televisados con Harris en septiembre. De momento, solo la cadena ABC ha afirmado un debate. Mientras Harris cosecha apoyos en su gira por los estados más disputados, la campaña de Trump se centra en arrojar dudas sobre el historial militar de Walz. Walz sirvió 24 años en diversos cuerpos del ejército de los Estados Unidos antes de convertirse en congresista en el año 2007. Y la policía austríaca anunció haber evitado una tragedia de grandes proporciones al cancelar los 3 conciertos de Taylor Swift en Viena por amenaza terrorista. En una conferencia de prensa, los agentes confirmaron el arresto de 2 sospechosos de terrorismo, descritos como radicales islamistas, que planeaban atentados a gran escala en estos conciertos. El director más bien de la Dirección de Servicio Estatal de Inteligencia de Austria señalaba que uno de los sospechosos incluso confesó todos los planes. Vamos a escuchar lo que dijo. Dijo que quería cometer un atentado usando explosivos y cuchillos. Encontramos esas armas y su intención era hacerlo hoy o mañana, inmolarse y matar a mucha gente. En el allanamiento de su casa encontramos diversas sustancias para fabricar bombas como próxido de hidrógeno, explosivos plásticos y otros elementos como cables y fusibles. Sowie technische Gegenstände und Materialien zur Herstellung von Sprengstoff, beispielsweise Zünder, Zündkabel, Zündmaschinen, sichergestellt werden. También encontramos material de propaganda de Estado Islámico, 21.000 euros en moneda falsificada, drogas, machetes, cuchillos y proyectiles. Y terminamos con los 2 pandas gigantes que fueron presentados al público en el zoológico de San Diego, en California. Y el gobierno chino suele ceder temporalmente estos animales a otros países con lo que se conoce como la diplomacia de los pandas. Sus cuidadores aseguran que el macho Xunruan, de 5 años, es más bien tranquilo, mientras su compañera Jinbao, un año más joven, derrocha energía. La pareja llegó a California en junio, aunque es ahora cuando se permiten las visitas. China es blanco, recordemos, de las críticas de los expertos por apartar a estos animales de su hábitat natural con objetivos políticos. Y también está quien lo recibe naturalmente, ¿no? Aquí nos despedimos. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos. Hasta pronto.